Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hola, sean bienvenidos a un nuevo video del Maná del Cielo. El día de hoy hablaremos sobre la advertencia que el Señor Yeshua dio sobre los falsos maestros a sus discípulos. El Señor Yeshua dio como señal de su segunda venida la presencia de falsos maestros, es decir, falsos líderes religiosos, que poniéndose en el lugar de autoridad que solo pertenece a Yeshua, engañarán a muchos. Algunos abiertamente dirán que ellos son el Cristo, otros serán más sutiles y dirán cosas como que, en la ausencia del Señor Yeshua en la tierra, ahora ellos son los enviados o representantes de Dios, volviéndose todos estos anticristos, pues quitan al Señor Yeshua de su lugar como mediador entre Dios y los hombres, y se colocan ellos como el actual y único medio para obtener el agrado de Dios y la salvación, logrando que las personas los sigan ciegamente y sin cuestionar, usando tácticas de manipulación e intimidación, enseñando que el cuestionarlos o juzgarlos es como cuestionar y juzgar al mismo Jehová. El Señor Yeshua sabía el poder engañoso que tendrían estos falsos cristos. En Mateo capítulo 7 versículos 15 al 20 leemos: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Posterior a su exhortación de esforzarse por entrar por la puerta estrecha, y a caminar por el camino angosto, nuestro Señor Yeshua nos advierte, que tengamos gran cuidado con los falsos profetas, los cuales nos pueden engañar y desviar nuestra atención del sacrificio del Señor Yeshua, el cual es el verdadero y único camino que conduce a la salvación. Jehová también advirtió a su pueblo sobre la llegada de estos falsos maestros o profetas y le dio dos formas de identificarlos: el no cumplimiento de lo que ellos profetizaban o el hablar en nombre de otros dioses. Para estos falsos profetas el castigo era la muerte. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22 leemos: El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablaré en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablaré en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él. Desde los tiempos del profeta Elías, podemos encontrar cómo los falsos profetas afectaron la fe del pueblo de Israel, pues el pueblo estaba confundido por las artimañas de los profetas de Baal y ya no distinguían cuál era el Dios verdadero, y aunque algunos israelitas dudaban de los profetas de Baal, estaban temerosos al ver el poder e influencia que estos falsos profetas tenían en el reino. Por ello, Elías reúne a estos profetas falsos de Baal delante del pueblo y los probó, quedando demostrado ante los ojos del pueblo que no tenían por qué tener temor a estos profetas falsos. En Primera de Reyes capítulo 18 versículos 37 al 40 leemos, como el profeta Elías ora a Jehová pidiendo muestre a los israelitas que él es el Dios verdadero, Jehová en su infinita gracia muestra su poder, haciendo así que el pueblo lo reconociera como el Dios de Israel. Entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron, y Elías los hizo bajar al torrente Cisón y allí los degolló. También vemos en el libro de Jeremías cómo los falsos profetas condujeron a Israel y Judá a la adoración de dioses paganos. En Jeremías capítulo 23 versos 13 y 14 leemos: En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo Israel.
Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios, y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Conociendo el mal que los falsos profetas causaron a Israel en los tiempos antiguos, nuestro Señor Jesucristo advierte a sus discípulos diciendo: guardaos de los falsos profetas. La palabra guardaos proviene del griego prosejo, la cual significa estar alerta con todos nuestros sentidos, con el fin de cuidarnos de cualquier peligro. Vemos entonces cómo el Señor Yeshua nos pide estar alerta, observando con todos nuestros sentidos a aquellos que dicen hablar de parte del Jehová, esto contrario a los incontables esfuerzos de estos falsos maestros por tratar de cerrar nuestros ojos, oídos y boca, diciendo que aquel que los juzgue será castigado por Jehová. Yeshua dijo: vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Con estas palabras el Señor Yeshua nos ilustra la razón por la cual los falsos profetas son tan peligrosos. Ellos están disfrazados, haciéndose pasar como enviados de Dios, pretenden introducir sus falsas enseñanzas, engañando a todos los que les siguen. En el Nuevo Testamento se advierte acerca de estas personas. En la segunda carta a Timoteo se nos dice que estos falsos maestros tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y en la segunda carta a los Corintios, Pablo nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así como Satanás se disfraza de ángel de luz, es decir, un enviado de Jehová, así lo hacen sus ministros, enseñando que únicamente ellos son iluminados por Jehová directamente, por lo que solo ellos pueden entender la Biblia, por lo que a las personas les dicen que para una interpretación correcta, solo deben estudiar la Biblia a través de sus manuales y escritos. Incluso llaman a estos escritos alimento espiritual provisto por Jehová, poniéndolos así al mismo nivel de las sagradas escrituras. El apóstol Pedro hizo la siguiente advertencia. En 2 de Pedro capítulo 2 versos 1 al 3 leemos: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Las palabras del apóstol Pedro son muy claras: estos falsos maestros introducirían herejías destructoras, como el que solo perteneciendo a su grupo religioso y siguiendo atentamente su dirección, podrán tener vida eterna, negando así el rescate del Señor Yeshua. Además de que, teniendo ellos recursos económicos en abundancia, seguirían pidiendo a sus fieles donaciones, ofrendas o diezmos, con palabras fingidas, es decir, haciendo creer a sus fieles que estas donaciones son ofrendas pedidas por Jehová, porque son necesarias para buenas obras. El Señor Yeshua dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Nuestro Señor Yeshua nos da otra clave para identificar a estos falsos ministros que tienen apariencia de piedad. Él dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así también lo es en la vida espiritual, ya que alguien que ha sido regenerado por la sangre del Señor Yeshua no puede dar malos frutos, y de igual forma, alguien que pretenda ser un enviado de Jehová no puede dar un mal testimonio. Al final sus obras son las que lo van a revelar como bueno o malo. Un falso profeta o maestro se puede reconocer a través de sus obras. Por tanto, como cristianos, debemos seguir el consejo de Yeshua y guardarnos de los falsos profetas, ya que su finalidad es alejarnos del camino que nos lleva a la vida, por medio de sus falsas enseñanzas.
Tengamos claro que si bien existen personas que nos pueden compartir enseñanzas bíblicas, el Señor Yeshua marcó al Espíritu Santo como el único que Él mandaría cuando ascendiera al cielo. Como leemos en Juan capítulo 16 versos 5 al 15, la ayuda del Espíritu Santo es lo único que necesitamos para que nos lleve a la verdad de las Escrituras. La advertencia del Señor Yeshua es clara, ahora es nuestra responsabilidad el escucharla y no dejarnos engañar, pues de esto depende nuestra vida eterna. Espero que les haya gustado mucho este video, si es así déjenos un me gusta, recuerden que subimos contenido cada semana así que suscríbanse y activen la campanita, gracias por ver y nos vemos a la próxima.